Y ahí escuchábamos la potente voz de Roberto Poblete, académico de UNIAC de la Escuela de Teatro y voz de este programa, y también parte del elenco de esta maravilla de obra que es Pedro, Juan y Diego, que regresa a la Sala La Comedia de Ictus como parte de las celebraciones de los 70 años de Ictus, y es una obra que ya no me acuerdo si la vi el año pasado o el antepasado. Mira, la Me vimos perdí. por primera vez el 2021, yo creo, de hecho. O sea, fue hace un rato. Es que yo Sí, me sí. acuerdo haberla visto 2 veces, pero no estoy segura que fue. Bueno, esta versión también está dirigida por también académico de UNIAC, de la Facultad de Teatro. Mira, está tanto talento en esta universidad. Jesús Urqueta, que queremos mucho, con la producción de Catarina Tampia, y están escuchando la voz de Emilia Noguera, que es la única mujer en el elenco Sí. de Pedro, Juan y Diego, en donde también, además de Roberto Pobleto, está una cantidad de gente talentosa, pura gente que me cae muy bien y que admiro mucho. Daniel Muñoz, Nicolás Zárate, Víctor Montero y Juan Carlos Maldonado. Ujú. ¡Qué elenco, por favor, Emilia! Está bueno, nuestro elenco nos creemos la muerte. Sí, está bien, tiene toda la razón. Sí, esta obra la empezamos a hacer con Alejandro Goich, Ujú. que ahora fue reemplazado por Daniel Muñoz, porque ves que Alejandro ahora vive en Buenos Aires, Sí, de po. agregado cultural, un éxito. Entonces, para continuar con nuestra obra, lo reemplazamos con Daniel Muñoz, que entró a Ictus hace un tiempito ya con Primavera con una esquina Sí. rota. Entonces ya es de la casa, obviamente. Y Juan Carlos Maldonado entró en esta temporada a un personaje que hacía Giordano Rossi. Sí, Sí. pero es súper bueno, Juan Carlos. Sí, lo máximo, estamos felices. Son reemplazos de lujo, imagínate. Sí, y además para una obra que es dolorosamente contingente. A mí me pasa. Yo vi la versión, como tú decías, de 3 horas, cuando la rearmaron, ahora dura 2, pero sabes que es una menos obra. de 2. Pero yo no la sentí las 3 horas, es una obra No, no. tan entretenida, que además es una obra que habla de la realidad de los trabajadores, Sí. ¿cierto? Y de cómo básicamente el capital puede instalarse como lo principal en un proyecto sin considerar las condiciones de vida y de trabajo, ¿cierto? De quienes están sosteniendo, en este caso, una construcción. Claro. Y es una obra que uno dice, Ictus hizo esto en los 80. Sí, pues. Qué locura, y qué locura cómo sigue diciéndonos tantas cosas respecto al sistema en que vivimos hoy día. ¿Qué les pasa a ustedes? Tú has hecho la obra en los últimos 4 años, pero Sí. me imagino que sigue teniendo dolorosamente mucho significado. Sí, esta obra, de hecho el personaje que yo hago fue creado por Francisca Gavilán. Ujú. Ella hizo la primera temporada, que fue como más cortita, y luego ella tuvo otros trabajos y entré yo, y desde ese entonces que lo hago yo, pero fue construido por ella, este personaje. Yo la vi entonces en la primera temporada porque la vi con Francisca Gavilán, pero después también la vi perfecto. contigo. Claro, la primera fueron esos primeros como 2 meses que estuvo Ujú. ella, claro. Sí, ha tenido harto reemplazo hasta ahora para su Pero es que además se da un sobrevivencia. montón, porque ahora tiene da una un temporada de un montón. mes. Más, Ujú. de 2 meses. Ah, pero estupendo. Sí, bueno, originalmente esta obra, claro, la montó Lictus y hablaba del PEM y el POG, que son Ujú. estos programas de trabajo como precarizados que ocurrían durante la dictadura para que la gente trabajara y los índices de cesantía bajaran. Pero claro, las condiciones de trabajo eran paupérrimas, los sueldos eran ridículos, era realmente simbólico los sueldos. Y en esa época el Ictus evidentemente había cosas que no podía decir tan directamente. Entonces luego Jesús Urqueta toma la obra y dice, bueno, ahora podemos decirlo, ¿no? Entonces le da una vuelta a la obra, la adapta de cierta manera y dirige la mirada hacia la parte más política de la obra. Ujú. Y claro, si uno se mete en el tema de los trabajos precarizados, que es algo que hablábamos mucho con el equipo artístico, que es el Nico Zárate, la Paula Sharim y yo, Ujú. evidentemente sí, o sea, alguna vez conversamos, claro, uno ve a los chicos y chicas del Uber, por ejemplo, esperando afuera de los locales en el centro, que tú veías 15 personas, tú dices, ¿cuánto pueden estar ganando Claro. realmente? Hay 15 personas esperando afuera del, no sé, del Subway, por ejemplo, que van a llevarle los sándwiches a 15 casas. Y claro, suena un poquito a eso, ¿no? Un trabajo medio absurdo. Lo que sí tenía además estos trabajos que entregaban eran del PEM y el POG, digamos, que tenían una cosa media sin sentido, como en esta obra se demuestra que levantan esta pared, luego hay que botarla, Sí. la levantan y la botan, la levantan y la botan, entonces como esa simbología. Que es muy doloroso porque finalmente es como hay una dignidad en el trabajo.
Total. Y a los personajes les pasa que al darse cuenta de que su trabajo es absolutamente fútil, que no tiene sentido, que están haciendo literalmente el loco, hay un daño ahí. Y ahí eso también habla mucho del tono de la obra, porque Sí. la obra es muy entretenida, Sí. es graciosa, pero también es súper dolorosa. Es dolorosa, sí. Tiene mucho humor. La obra venía con mucho, mucho, mucho humor. Y venía también desde el texto con estos dolores de los personajes al tener que dejar ese trabajo, ¿no? Ujú. Pero luego en esta reversión, para que tuviera también sentido, hay un poquito más de dolor en el sentido, lo que te explicaba antes, de que se mete en esta cosa más de lo que estaba ocurriendo en el momento, ¿no? O sea, Sí. era dictadura. Sí. Entonces ahora podemos decirlo con todas sus palabras y honrar la memoria, ¿no? Claro, y también, de alguna manera, yo creo que lo brutal que nos pasa como espectadores, es decir, y hoy día estamos en democracia, pero Ujú. estamos en un sistema neoliberal que pone en cuestión si uno efectivamente, todo el mundo tiene la libertad de escoger el trabajo que ejerce, Sí. ¿no? Y eso también es muy doloroso, porque aquí los personajes no tienen opción. Y esas mismas personas que reparten Uber o otras cosas, uno dice, bueno, pero ¿cuántas opciones tienen? De tener trabajos, ¿no? Claro. Hay una reflexión muy contemporánea ahí. Sí, 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 sí. Estamos conversando con Emilia Noguera, parte del elenco de Pedro, Juan y Diego, y también parte del equipo creativo de Ictus, y también quería irme un poquito por allá, Ya. porque tanto tú como Paula Charim son herederas de, uno podría decir, de la tradición Ictus, ¿cierto? En términos sanguíneos, no solamente en términos, diríamos, artísticos, Claro. ¿no? Y estos 70 años que están conmemorando de Ictus también ponen, yo me imagino, en perspectiva el tremendo aporte que ha hecho el teatro chileno Ictus, por un lado, y además a ti te hablo también como dramaturga, encontrarte con estos textos, ¿no? Y mirarlos a la distancia y decir, wow, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿No? ¿Qué te pasa Sí. a ti con esa herencia? ¿Qué estaban haciendo? Sí, eran la herencia de la dramaturgia, dices tú. Y también Particularmente. la herencia artística, ¿cómo recibes todo aquello? Sí, bueno, la Paula sobre todo, ¿no? Ella tiene súper concreto lo de su herencia ahí artística en el Teatro Ictus, ¿no? Su padre es el que... Bueno, no es el que fundó, ¿no? Tú sabes que tiene 70 años, Sí, po. partió antes de Nisima, y hay una historia para otro programa que es súper interesante. ¿Qué haremos? Invitaremos a la Paula para hablar de los Eso, 70 la años Paula- de Ictus. La Paula tiene ahí un conocimiento muy entretenido sobre lo que... sobre como cuando se fundó, digamos. Ujú. Sí, bueno, estas herencias artísticas son geniales, pero son pesadas también. Sí, po. Son una responsabilidad súper grande. En este caso la lleva sobre todo la Paula. El Nico y yo, que somos parte del equipo artístico, estamos ahí como armando equipo con ella para llevarlo, pero está como ese, se podría decir que peso de la herencia es de ella, ¿no? Sí, pero a ver, tu papá también pasó por ahí Sí. y estoy pensando en la nueva versión de Primavera con una esquina rota, que de nuevo yo me imagino que va a venir como parte, que se ha estado dando en los últimos años. Claro. La nueva versión está muy cruzada por el testimonio de tu papá, porque de hecho Cierto. incluso se lee en lo que originalmente era el entreacto, ¿cierto? Ahí se lee el texto que habla de ese momento específico de Sí. esa obra, ¿cierto? Muy significativa, y donde básicamente la sala de la comedia se llena de humedad. Sí, Hemos hablado con el increíble. Nico sobre eso, es una locura, Sí. es una locura lo que sucede ahí. Entonces, Sí. claro, como directora, como dramaturga, pero también como alguien que ha estado cruzada, porque la familia también ha estado ahí, ¿cachai? Sí, Es pues la como- familia sí, está ahí. po. Sí, bueno, se siente bastante como un hogar, en realidad tal vez eso es todo lo que te puedo decir como con respecto a esa herencia, porque, claro, algunas veces me preguntaron cómo puedes lidiar con la responsabilidad y el peso de tener que adaptar estos textos, y la verdad que si le tomara el peso y empezara a pensar en la responsabilidad, creo que no lo haría nomás. Claro, pues serían demasiado sagrados. No, mucho. Sí. Claro, es como que hay que faltar el respeto igual a esos textos. En general hay que faltar un poco el respeto, yo creo, para darle nuevas visiones a las cosas. Po. Sí, Porque si uno la respeta demasiado, va a quedar igual, ¿no? claro, y parte de la belleza del teatro es eso, ¿no? Que Claro. cada remontaje le Exacto. está hablando a un contemporáneo. Cada remontaje le está hablando en contemporáneo, sí, pues absolutamente. Entonces sí, la cosa como familiar que tú me dices, que es como pensar que mi papá pasó por ahí, que Nisim estuvo ahí, que todo eso es más bien lo transforma como en casita, ¿no? Sí. Como en
me da una sensación como de hogar. Qué bello igual. Sí. Ahora, el ictus ha sido hogar, y de hecho, cuando estoy pegada un poco con los 70 años, ¿no? También fue uno de los pocos lugares en lo que uno escucha, también de los testimonios, ¿no? En que, por ejemplo, la gente se podía encontrar en dictaduras, encontrarse con gente que pensaba como uno en ese momento, un lugar de encuentro. Eso comentan las personas. Hemos hecho varias veces conversatorios y cosas después de las obras y se repite esa historia, ¿no? Que es que en el fondo la gente iba al ictus a ver la obra y había un intermedio y ese intermedio estaba hecho para que se hablara de lo que estaba sucediendo afuera. Como para poder desahogarse, para poder preguntar cómo está este, cómo está el otro, cómo ¿Qué está pasando con qué esto? hacemos, cómo, claro, a hacer, organizarse, qué está pasando con el de allá, con el de acá. Todo eso ocurría en esa sala. Entonces, efectivamente, era un espacio que era un hogar también para esas personas. Sí, y más con una obra como Pedro, Juan y Diego, que es una obra que está apelando al cotidiano. Yo creo que eso es lo más poderoso de esa obra, ¿no? Que es como uno conoce a estos personajes. Es verdad. Uno anda con ellos en la micro, ¿no? Sí. Sí, no es que tus propios papás, ¿cierto? O tu propia hermana en el caso de tu personaje, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con ese mundo, pero también que tiene que ver con este mundo. Y ahí quería preguntarte cómo la obra lleva ya 4 años, ¿cierto? De regreso con este elenco, pero con una dramaturgia que es súper, súper potente. ¿Cómo sientes tú que el público no nostálgico, el público actual, está recibiendo Pedro, Juan y Diego? Es muy bonita la reacción, porque efectivamente pasa con el montaje, como fue montada la obra ahora, que uno pasa muy rápidamente de la risa, así risa de chiste, de reírse de un chiste, a la emoción y a la emoción. Jesús Urqueta logró eso en el montaje. Como que la gente se estuviera riendo a morir y de repente la luz baja, la escena cambia, el sonido cambia y viene un batatazo así, ¡pa!, que te pega. Hay muchos audios también de la época que son muy emocionantes y hay unos que son muy angustiantes. Y yo creo que la gente reacciona bien a la obra y le gusta y la recomienda porque vive cosas, porque siente cosas. Yo creo que parte muy fundamental del teatro es que la gente sienta cosas durante la obra. Felicidad, tristeza, nostalgia, ataque de risa, lo que sea, pero cuando la gente se modifica, se emociona, es que cuando quiere volver. Y esta obra lo tiene, pero sí de sobra. Y de hecho por eso vemos quienes la hemos visto muchas veces y porque queremos ir a sentir todas esas cosas, ¿no? Pero estaba pensando también, lo hablamos con Jesús en su momento, pero parece que lo hablamos en la sala, no en la entrevista. Este juego, ¿no? De darle contemporaneidad a un texto que tiene 40 años, ¿no? A través del uso de recursos de memoria. Entonces, súper interesante el ejercicio de pensar, voy a usar el registro documental, sonoro, de levantar estas voces que están hablándome de el momento original de la obra, lo que le da al mismo tiempo un ejercicio de memoria, pero le da una vuelta de teatro más contemporáneo, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con eso como directora, dramaturga y actriz también? Sí, yo siempre me dicen que soy directora dramaturga y actriz, pero de directora tengo bien poco en realidad. Pero hay hecho un par de cosas. Un par de cosas, sí, pero no me llamaría a mí misma directora. Ya, bueno, está bien. Está bien. Pero igual, ¿cachai? Nota al pie, con la Muri siempre hablamos de esto, pero ¿cachai que eso es tan de mujer? Sí, la cagó. Pero no voy a decir más. Porque ¿cachai? Que un hombre que ha dirigido media escena, un hombre hetero sin promedio para siempre, en su tarjeta de presentación sacó que era directora. Así que, Emilia, lo vamos a dejar. Te lo voy a dejar ahí para que lo pienses. Vamos a dejar directora, actriz, dramaturga. ¿Qué me pasa con la apuesta de Jesús, dices tú? Sí, pues con esta cosa de usar recursos del documental para hacer memoria, pero al mismo tiempo que ese recurso le dé una mirada súper contemporánea en términos escénicos a la obra. Sí, me parece súper interesante y súper necesario y súper acorde a la línea que hemos pensado con la Paula y el Nico, ¿no? Que es como... Porque todo esto es teatro, todas las cosas que tienen mucha historia y mucha importancia, y que fueron muy importantes en cierta época, particularmente en dictadura, corren siempre el riesgo de quedarse ahí, ¿no? De quedarse ahí, transformarse en un teatro museo, o estos jóvenes van a estar hablando de la dictadura de aquí al 2520. Siempre existe ese riesgo, ¿no? Entonces con la Paula y el Nico hemos pensado mucho cómo hacer para que el teatro no se transforme en un
teatro un museo, ¿no? Claro. Que quede como congelado en el tiempo. Claro. Y para eso se necesitan visiones como la de Jesús en este caso, y como otras personas con las que hemos trabajado o trabajaremos, que le dan una vuelta a esto, ¿no? Ujú. Si no le diéramos la vuelta, a nosotros no nos interesaría hacer estas obras. No tendría sentido. Sí, y además estaba pensando lo que hablábamos al principio. Esa obra permitió que una comunidad que no se estaba viendo pudiera no solamente verse, sino también encontrarse. Exacto. Pero uno piensa hoy día, ¿Mm? con este mundo tan hostil en que estamos viviendo, donde la idea de comunidad está en peligro, ¿cierto? Frente a los discursos de odio, que básicamente instalan al otro, cualquier otra edad, como un peligro. Hablemos de el hacer teatro en ese contexto, ¿no? Y el sentido de que hayamos, no sé cuánta gente cabe en la sala, en la comedia. 162. Ya, 162 personas, y con ustedes ya 180 personas, entre el equipo y los actores, los que están en el escenario, haciendo comunidad hoy día. Sí, eso es muy interesante, es muy necesario y es muy bonito, y eso es lo que a mí me alegra el alma, digamos, estar aportando en ese sentido. Es verdad que el mundo se ha puesto medio hostil, ¿no? De hecho hay gente que teme ir a la sala, por ejemplo, por toda esta propaganda de que está todo tan terrible y la delincuencia y la cosa. Y Ya, pero en las tardes no pasa nada de nada. es lo que le decimos a todo el mundo a cada rato. Sí, te van a guachipetear el celular si lo tenías afuera, como en cualquier otro barrio. Básicamente. Sí, pero ha pasado que la gente ha empezado a temer, gente que vive en los barrios altos, sobre todo, como hoy no bajo para allá. Bueno, ellos se lo pierden, pero sí, a mí estábamos hablando de la comunidad, ¿no? Sí, de hacer comunidad. Además que eso, yo creo que en la pandemia nos quedó muy claro, ¿no? Sí. Una de las gracias de ir al teatro, no solamente que a uno le pasen cosas, sino que a uno le pasen cosas junto con otros. Sí, eso es muy bonito. De hecho, por eso los públicos son todas las veces distintos. Hay públicos que se ríen fuerte, públicos que se ríen menos fuerte, públicos que lloran, porque se van permeando, ¿no? Uh-huh. Basta que haya uno que se ríe fuerte para que el público lo agarre. O sea, todavía hay una cosa muy animal en el ser humano en ese sentido, como que se va permeando con los demás. Y la actuación también se trata de eso, en el presente, como acción-reacción, ¿no? Sí. Como yo estoy esperando en presente y viva lo que me va a decir mi compañera, mi compañero, para contestarle de manera afinada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo eso es como una especie de cuerpo que se mezcla con el público. Entonces hay algo que es súper como primario en el teatro, que es muy muy emocionante. Esta obra la empezamos a hacer con aforo, de hecho. Era pandemia. Sí. Teníamos 25% de aforo cuando la empezamos a hacer. Después 50, después 75, después bajamos a 0. Después 25, 50, después 100, después queda la cagada de nuevo. Sí, yo me acuerdo que la vi con mascarilla. Eso sí recuerdo, 3 horas con mascarilla. Sí, sí. Ahora, para cerrar, y estaba pensando a propósito que veo ahí en uno de nuestros fabulosos pasantes almeja, ¿cómo le decimos a gente de 20 años? ¿Cómo le invitamos a ver Pedro, Juan y Diego? Oh, ¿y cómo le invitamos a Pedro, Juan y Diego? A ver, a gente de 20 años. Estoy pensando acá en los estudiantes de UNIAC, ¿no? Estudiantes UNIAC. Bueno, o sea, lo van a pasar súper bien. La obra es muy divertida. Que eso es lo primero que uno puede decir. Es ir a pasarlo bien, realmente bien. Y es ir a ver un elenco súper de lujo, súper bonito, que resulta súper emocionante. Es una obra rápida, entretenida. Es una obra en la que uno puede ir a aprender sobre una época que pasó hace tiempo, pero no hace tanto tiempo. Y a recuperar el calorcito humano también. Sí, pues. Y a ver todo este talento que está disponible a través de esta puesta en escena, esta versión hermosa de Pedro, Juan y Diego, que vuelve a la cartelera de Ictus con una larga temporada, pero yo les invito a que vayan ahora a mediados de agosto, porque vuelve ahora el 16, ya volvió, perdón, sí, ya sí. están. Sí, ya estamos, empezamos, sí. Que me estoy perdida en el tiempo y el espacio. Eso, hay que decir que partimos, esta es nuestra tercera semana de unidad, que nosotros sentimos que llevamos como 3 años. Ha sido muy intenso, pero aquí vamos. Va a estar hasta principios de julio, hasta el 5, viernes y sábados a las 20 horas, Pedro, Juan y Diego. Esta obra dirigida por Jesús Urqueta, con producción de Catalina Tapia, con Catalina Devia, otro talentazo, en diseño de espacio y vestuario, con Joaquín Montesinos en la composición musical y el universo sonoro, que es
muy importante. Muy, muy bonito. Lenin Silva en el sonido, voy a decir todo Dale, dale. crédito porque es importante. Ignacio bueno. Trujillo en diseño de iluminación, Nelson Vargas, que es el encargado de la sala de la comedia, para que vayan y lo saluden, y también por supuesto a todo el equipo de la comedia, la sala de la comedia, que es la casa de teatro Ictus. Y en el elenco, mándale besos de mi parte al Roberto Pobleto, a Daniel Muñoz, al Nicolás Zárate, al Víctor Montero y a Juan Carlos Maldonado, toda gente que nos cae muy bien y admiramos mucho. Sí. Así que con eso despedimos a Emilia Noguera. Gracias por venir, Emilia. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Así que ya lo sabe, directora, dramaturga. Eso, no lo voy a dejar Nunca para más siempre. lo dude. Nosotros tenemos que ir a la música y ya regresamos.